nos atañe hoy son mujeres en el judaísmo, y la modalidad que vamos a tener es de hacer preguntas. Vamos a hacerle preguntas a Ethel y a Gachi, y las respuestas van a ser intercaladas, es decir, no, va a hablar una a dar su respuesta y va a dar la otra también su propia respuesta, y aquí la idea es que sea un conversatorio, no sé si esa palabra existe en español, pero se oye bonita, eh, para que podamos conversar, para que podamos tener un diálogo entre diferentes visiones, si es que así lo queremos ver, del judaísmo, que a veces van a ser diferentes y a veces puede ser que sean las mismas. Pero lo importante es que tengamos un diálogo y nos respetemos entre nosotras. Así que para comenzar me gustaría que primero comiencen cada una de ustedes presentándose, pero no antes sin, les voy a hacer una pregunta. Es decir, después de su presentación me gustaría que la pregunta que ustedes se contesten es si existe para ustedes alguna mujer o algunas mujeres que ustedes admiren y por qué. ¿Por qué es que ustedes consideran que esta mujer es digna de admirarse? Así que si quieres empezamos contigo, Ethel, pero tienes apagado el micrófono. Si le pueden, ahí, muchas gracias. Que sea No, breve, por por favor. favor. Bueno, vamos a intentarlo. Primero, un gusto estar aquí con vosotros casi desde Jerusalén, al ladito. Bueno, mi presentación va a ser súper breve. Me llamo Ethel Barilka, como escucháis, nací en Latinoamérica, vivo en Israel hace 40 años y me dedico a dos áreas fundamentales. Una es el área de la educación judía y el otro es el área de la mujer en el judaísmo, y creo que en esto coincidimos con Gachi también en las dos áreas en parte. Así que supongo que vamos a encontrar muchos puntos en común. La pregunta me ha tomado un poco de sorpresa porque no soy muy amante de buscar figuras identificativas. Así que voy a tratar de dibujar dos. Una, si tengo que pensar en el mundo moderno, elegiría a la pensadora y autora Tamar Ross, que es una profesora sumamente reconocida y que ha hecho un trabajo importantísimo en todo lo que tiene que ver en el área del feminismo judío, que creo que es digna de admiración en el sentido de romper barreras, techos de cristal y todas esas cosas que solemos mencionar. Y si nos remontamos a periodos más antiguos, ahí la cosa se pone más difícil, y me quedo con doña Gracia Nassí. Me quedo con doña Gracia Nassí, que es una figura judía medieval que de alguna manera representa también esa combinación entre lo erudito y lo práctico y la posibilidad de actuar más allá del conocimiento, desde un lugar de mujer con poder, empoderada, libre, etc. Así, en súper telegrama se los dije. Así que, no me van a poder decir que no lo hice rápido, ¿eh? Debbie, micrófono. Muchísimas gracias, Ethel. Sí, por favor, Gachi. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas todos. Yo soy Gachi Baingortín, soy bióloga de profesión, soy Rebbetzin de vocación. Comparto con Ethel muchísimas cosas. Nos conocemos desde hace 40 años, 40 y medio, más precisamente. Los papás de Ethel eran voluntarios, activistas y muy queridos en nuestra comunidad hace 41 años, cuando yo me casé. Y su marido es un rabino que le enseñó o le motivó o cultivó en mi marido el amor por el estudio de la Torá, cuando él era adolescente. Así que creo que tenemos demasiadas cosas en común. Me dedico a la educación y a la escritura, básicamente, a eso, y a ser abuela y todo eso. Mujeres, primero quiero acusar, porque esto no estaba en la lista de las preguntas,
Si yo tuviera que elegir así rápido, porque de verdad que no lo había pensado, pensaría en Blue Greenberg. Blue Greenberg es una mujer que lucha y ha luchado por un judaísmo inclusivo para las mujeres desde una posición de un judaísmo muy coherente, muy observante, también moderno y muy vivible. Y tiene libros de divulgación preciosos, así que creo que me quedo con Blue. Muchísimas gracias. Veo que además de que tienen en común un poco a lo que se dedican, la parte femenina, la parte de mujer del judaísmo, también admiran a mujeres, que bueno que te los tomé por sorpresa, eso me da gusto, ya empezamos bien. Lo que veo que tienen en común es también que eligen a mujeres que han hecho cambios dentro de la vida misma de la mujer, y eso creo que es importante también para nuestro público, que estamos viendo a mujeres que dentro del judaísmo mismo buscan un cambio para mejor, por supuesto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, y tiene que ver también con ustedes mismas. Entiendo que ambas están casadas con rabinos, ¿sí? Y ambas se dedican al judaísmo, es decir, a la mujer dentro del judaísmo. Entonces es muy interesante cómo si es que el hecho de estar casados con rabinos ha influido en el hecho de que se dediquen a esto, a la mujer dentro del judaísmo. Ahora vamos a empezar con Gachi, así vamos haciendo, intercalando, por favor. A ver, en mi caso, 100%, absolutamente. Yo me crié en una familia laica, muy judíos, muy orgullosos, pero absolutamente laicos. Había 2 comidas anuales exactamente idénticas, una era para Pesaj y otra era para Rosh Hashanah, absolutamente idénticas, y para Yom Kippur, después de tomar la leche, nos íbamos a la tarde, a las 5 de la tarde, a ver la Abdalá, la de las velitas, que a mi mamá le gustaba llevarnos. Pero después de tomar la leche, o sea, nada, yo me enteré que se ayunaba en Yom Kippur cuando estaba en 3er o 4er año de la escuela secundaria, de la educación media. Sí, yo me casé con un muchacho que tampoco era rabino. Creo que cuando nos conocimos con Ethel, ninguna de las dos soñaba con estar casada con un rabino. Y él me mostró un judaísmo ordenadito. Yo siempre tuve fe, siempre rezaba, pero yo rezaba con las manitos así porque es lo que veía en la tele. No tuve ningún modelo judío. Y Eduardo me mostró un judaísmo armado, así se puede rezar, así sí, o sea, como que a mí yo tenía un líquido sin recipiente que se me caía de la mano y él vino justo con el recipiente que yo necesitaba. Y sí decidí libremente, y esto es importante, decidí libremente apoyarlo en su tarea, y de ahí de a poco, solamente porque tenemos 4 niños, entonces no había cuándo estar juntos y él trabajaba mucho, entonces, como decíamos, igual lo acompañé a las clases, porque por lo menos después cuando salíamos a tomar algo, charlábamos en el auto, algo para robarle tiempo a la vida, y así sin darme cuenta fui aprendiendo y fui escuchando y encontré esta vocación. Yo estudié biología y cuando yo decidí biología a los 18 años, lo que quería era, sin saberlo yo, mejorar el mundo. Yo quería encontrar la cura contra el cáncer en aquel momento. El SIDA no existía. Y bueno, mi deseo natural de Tikkun Olam encontró un cauce en lo de la Torah. Yo cambié de la ciencia a las humanidades, digamos, pero no cambié el trasfondo. Cuando la palabra en judaísmo hay rabino y hay rebetzin, y la esposa del rabino se llama rebetzin, tiene un nombre, tiene un título. No es llegar y, o sea, la esposa del médico no es médica. Puede amar la medicina, pero no. La esposa del rabino es rebetzin, yo soy rebetzin, pero ser rebetzin no te obliga a actuar, vivir, ejercer como rebetzin. Puede estar casada con un rabino y nada que ver. Perfecto. Yo decidí que sí, libremente, y estoy feliz con eso. Muchas gracias, interesante. Venir del mundo laico. Sí, Ethel, por favor. Bueno,
Pregunta complicada, porque como bien lo dijo Gachi, implica hacer un poco el recorrido personal, ¿no? Eh, si lo tengo que sintetizar, yo diría lo siguiente. Yo como Gachi nací en un hogar secular, muy judío, muy en ese momento, había en Argentina en aquella época un judaísmo secular muy identificado, muy militante, muy activo. Eh, Crecí muy apegada a la cultura y al conocimiento del judaísmo. ¿Okay? Dentro, otra vez, de un espectro secular. Con los años, y después de haber hecho Aliá, fui profundizando en el estudio de los judíos. Mi primer título es en literatura hebrea, para que más o menos nos ubiquemos, y el segundo es en judaísmo contemporáneo. O sea que la inquietud por el tema judío me acompañó desde lo personal y desde lo académico desde siempre, y en algún momento de la vida, de mi historia, fui acercándome al cumplimiento de las mitzvot, al cumplimiento de los preceptos, a lo que se llama la observancia, si podemos definirlo de alguna manera. Y años después me encontré también con mi marido, que somos ambos segundas nupcias, por lo tanto también tiene características muy diferentes en cuanto al rol, a la independencia, a la madurez con la cual uno llega al vínculo, que es diferente que cuando uno crece junto. Y yo hice, les comentaba algunas el otro día, hice estudios de abogacía rabínica, y eso fue tal vez el canal que más me acercó al tema de la mujer en el judaísmo, que tiene que ver con la parte normativa, independientemente del tema de si soy mujer, o sea, si estoy casada o no con un rabino. En general, el hecho de estar casado con un rabino no tuvo una impronta fundamental hasta un momento determinado, que fue hace unos 7 años que estuvimos trabajando en Madrid. Mi marido nunca se dedicó al rabinato en términos de ser rabino de una comunidad, y no lo hizo por principios, porque ve en el tema del rabinato una función que debe cumplirse sin que intermedie el lucro, sin que sea un empleo, digamos, ¿okay? Pero no quiero hablar de él, sino de lo que eso implicó para mí. En el momento en que él comienza a ser rabino activo en el marco de una comunidad, y esto es cuando cumple ya 70 años, que uno puede permitirse lujos que no puede cuando es más joven, de hacer como piensa las cosas. Yo asumí junto a él yo diría que un cargo, no sé si un cargo, pero un rol, una función de muchísimo activismo que me permitió poder desarrollar muchas de las ideas de cómo pienso que tiene que ser una comunidad, de cómo pienso que tiene que ser una sinagoga y de cómo pienso que tiene que ser el lugar de la mujer en la sinagoga. En ese sentido, sí, es importante el hecho de estar casada con un rabino en ese momento que ejercía, porque bueno, pedirle permiso al marido para hacer ciertos cambios en la sinagoga es más fácil que pedírselos a otro, ¿no? Y en eso creo que vamos muy juntos, o sea, los dos con una mirada muy, yo diría, muy poco conservadora en el sentido malo de la palabra, ¿sí? O sea, buscando una mayor inclusión de la mujer en todos los ámbitos en los cuales la normatividad así lo permite, que son muchos más de lo que la gente normalmente se imagina o se autopermite. Y Debbie, si me permites un ejemplo incluso de este año en la sinagoga en la que somos simples feligreses, no tenemos ninguna función aquí en Israel. Por ejemplo, el hecho de que hayamos decidido juntos que cuando mi marido sea llamado a la Torá, pida hacer una bendición por las mujeres maltratadas.
lo cual causó obviamente un gran revuelo en la sinagoga el día que eso sucedió. Bueno, pero lo hacemos juntos y lo hacemos de la mano. Yo creo que en eso, no sé si me asumo como Rebbetzin, pero porque tengo ahí como algunos temas con eso, pero creo que es muy importante que cuando uno es rabino de una comunidad, la mujer esté a la par, active, trabaje y cumpla una función de liderazgo junto al rabino. Fantástico. Sí, muchísimas gracias. Vamos ahora a entrar, ya que hice las preguntas personales, ahora vamos a entrar a las más generales. Y esta sí que está general en cuanto a todas estas reglas, ¿sí? Todos estos rituales, costumbres que nosotros tenemos dentro del judaísmo. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Es decir, de repente uno dice, sí, porque hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que prender las velas, hay que... ¿De dónde vienen todas esas reglas? Y al mismo tiempo, ¿por qué nosotros vemos diferentes tipos de observancia? Sobre esas mismas reglas tenemos diferentes tipos de observancia. Entonces, ahora pasamos de nuevo, Ethel, si contestas tú, y después Gachi. Bueno, es una pregunta para un seminario de un año, pero estás de acuerdo, Gachi, ¿no? Pero tienes 5 minutos. Ok, no, porque a mí me gustaría, perdón, pero esa es la deformación de maestra, diferenciar algunas categorías, ¿ok? No es lo mismo norma que costumbre, que ritual, ¿ok? Entonces, yo quisiera separarlo, ¿no? Porque, bueno, las costumbres son costumbres como en cualquier otra cultura, como en cualquier otro pueblo, y sabemos que la costumbre muchas veces es fuente de ley, ¿sí? Por lo tanto, a veces uno dice, es una costumbre, a veces mover una costumbre es mucho más difícil que mover una ley. Por otro lado, el judaísmo es un sistema normativo. El judaísmo no es un credo, y eso es importante aclararlo. O sea, no se trata de una fe abstracta, sino que hablamos de un sistema de normas en el que básicamente, si quisiéramos exagerar, nadie te pregunta si crees o no crees. O sea, la fe es una cuestión del individuo y su vínculo con Dios. Lo que cuenta tiene que ver con la acción, y la acción tiene que ver con un sistema de normatividad que nace, para hacerlo así súper telegráfico, que nace a partir de la Torá, o sea, a partir del Pentateuco, y que se desarrolla a lo largo de los siglos. ¿Ok? Yo suelo decirle a mis alumnos, y los que ya me escucharon ya están hartos de escucharlo, que el judaísmo es una cebolla. Porque nos hace llorar, no, es una cebolla porque tiene un corazón sobre el cual se van agregando a lo largo de los siglos muchas capas. Y nosotros vivimos como judíos, independientemente del grado de observancia de cada uno de nosotros, vivimos conforme a esas capas posteriores a la Torá, que son lo que llamamos la Torá oral, o el desarrollo normativo posterior, o el desarrollo alágico. Cada uno le puede dar el nombre que quiera, pero lo que trato de decir es que no vivimos conforme a la letra muerta, ¿sí?, del texto, sino a la interpretación que se ha hecho a lo largo de los siglos, que ha comenzado allí en la historia, pero que continúa hasta el día de hoy. Por eso también encontramos, así súper cortito, diferentes modalidades de observancia, porque depende donde cada uno se ubique en esta mirada súper amplia o en este espiral, así va a ser su relación con la normatividad. Entonces, dentro del judaísmo tenemos de todo. Y también el judío que se define como no observante, aún así tiene como sustrato cultural ese mismo eje toránico que hace que seamos todos partes de una misma identidad, de una misma raíz, de un mismo pueblo, cada uno lo llama como quiere. ¿Ok? Ahí cortito. Perfecto, no, muchísimo. Con eso de la cebolla nos quedó todo claro. Muy bueno. Sí, Gachi, por favor. A ver, 100% de acuerdo con Ethel, 100%.
Yo creo que, porque la pregunta es ¿por qué hay tantas normativas? Porque el objetivo del, y a mí también, los que me escuchan a menudo también saben que yo lo cito siempre, el objetivo del judaísmo es ayudarnos a mejorar el mundo. That's it. Siempre yo digo, el judaísmo es la regulación y ordenación de una obsesión compulsiva por mejorar el mundo. Por lo tanto, esta regulación es importante, porque a mí mi hija una vez me explicó que si uno piensa, por ejemplo, Hitler, él también quería mejorar el mundo. Él encontraba que los judíos, los negros, los gitanos, los homosexuales, los discapacitados, que todos los feos, ¿sí? Todos los que a él no le gustaba, eso empeoraba el mundo. Entonces decidió, los mató todos. Entonces, si uno lo piensa desde su óptica, está bien. Si los judíos, los negros y los homosexuales son malos, los matamos y tenemos un mundo mejor. ¿Me entienden? Entonces, el judaísmo lo que te dice es, no, hay un modelo de mundo mejor, que es un mundo inclusivo, no es un mundo selectivo, que es un mundo de paz, que es un mundo de solidaridad, que es un mundo de respeto. Y hay una manera para llegar a ese mundo. Entonces, ni queda al arbitrio del ser humano diseñar cuál es el mundo ideal, porque yo podría decir perfectamente lo que dijo Hitler, saco y mato a todos los que no me gustan, ni queda al arbitrio del individuo decidir cómo llegar a ese mundo. Entonces, el judaísmo te dice, mira, hay un mundo ideal, este es el diseño, hay un camino óptimo, este es el camino. Y el camino está formado por los preceptos. Preceptos que tienen tradiciones, tienen todo lo que dijimos, pero que básicamente tienen ritos y rituales que te hacen sentir perteneciente al pueblo judío, pero por otra parte tienen normas valóricas, desde la obligación de pagar los sueldos a tiempo, hasta la obligación de lavarte las manos antes de comer. Todo eso es la manera que Dios nos dice, o que los judíos sentimos, que tenemos para llegar a ese mundo mejor. Perfecto, muchísimas gracias. Me gustó también cómo se complementan la una a la otra. Ahora hay 2 o 3 temas ya mucho más particulares sobre el judaísmo, pero específicamente sobre la mujer. Vamos a ver 3 temas y les voy a ir uno por uno. Vamos a ver sobre vestimenta, vamos a ver sobre divorcio y vamos a ver sobre los rituales propios de la mujer, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la vestimenta, que es algo picante, que mucha gente pregunta y que le cuesta entender, ¿sí? De por qué nos vestimos diferentes, se visten diferentes, empezando por el recato, ¿sí? Entonces, si podrían también un poco referirse a lo que es el recato dentro del judaísmo, o por ejemplo, el ejemplo de que tener que o usar peluca, o usar gorrito, o usar pañuelo, o no usar nada, de poder estar en falda. Es decir, estoy poniendo ejemplos sobre la mesa, pero si cada una puede responder sobre, en general, lo que es la vestimenta y el recato, porque de ahí viene la vestimenta. Sí, Gachi, de nuevo te toca. A ver, dentro de estas normas que recién mencionábamos, existe la ética sexual. Y la ética sexual nos habla de fidelidad dentro del matrimonio, nos habla de todo lo que uno puede identificar como ética sexual. De ahí, como el judaísmo es tan amplio y es tan antiguo, y venimos con una tradición de 4.000 años, o 3.500 años, o 2.000 años, como uno lo quiera mirar, el tema de cómo se expresa el recato, o cómo se expresa esta conciencia ética, es distinta en distintos grupos. El judaísmo es muy amplio. En lo que podemos diferir quizás es en cuál es la diferenciación, cuáles son los temas del recato. Y eso en todas las culturas. En el Islam ellos consideran que el cuello es muy sensual.
Y para nosotros el cuello no es sensual. Para algunos hay una marca aquí en el antebrazo que es hasta ahí de lo que se puede mostrar. Y para otros no. La Torá dice, la Biblia, el Pentateuco, dice, no se vestirá hombre con ropa de mujer, ni mujer con ropa de hombre. Eso es muy probable que tenía una gran fundamentación, que es que no entre un hombre a un harén y que de la escoba, o sea, había una cierta diferenciación. En este minuto, yo creo que cada grupo judío de toda esta diversidad tiene distinta percepción de lo que es recatado o no es recatado. En mi mundo, una mujer que vista pantalones no se la considera vestida de hombre. No sé, los pantalones que yo uso que son apitillados, yo creo que si los usa un hombre se ve un poco afeminado, no hay esta cosa que pantalones de hombre, faldas de mujer. Personalmente yo creo que en cada grupo hay ciertas pautas y está bien que cada grupo respete sus pautas. Pero encuentro que no es, o sea, el cabello, por ejemplo, para algunos el cabello, algunos grupos el cabello es muy sensual, igual que para los musulmanes del cuello. Para otros grupos eso no. Pero me parece que lo que importa es la ética sexual y el autocontrol. El saber que yo puedo ver a un hombre buen mozo y puedo opinar, wow, qué buen mozo, y that's it. Y un hombre puede decir, wow, qué buena moza esa chica, y that's it. Y que eso podamos mantener nuestra ética y nuestro comportamiento. Muy bien. Yo creo que en cuanto a la ética, como tú acabas de decir, nosotras nos casamos, pero no estamos ciegas, ¿verdad? Entonces podemos ver. Sí, Ethel, por favor. A ver, se me escapó la frase que iba a decir, pero no, porque acá hay algo que tiene que ver de nuevo con una, yo diría como una deformación del discurso. O sea, el tema del recato es uno, y el tema de la vestimenta no necesariamente deriva del tema del recato. O sea, en ciertas cosas sí, y en ciertas cosas no. Lo que pasa es que a lo largo de los siglos hubo tendencias que enfatizaron el tema del recato, y obviamente el tema del recato fue enfatizado por quienes llevaban la voz cantante, que eran los hombres, ¿no? Que no la llevaban solo en el judaísmo, la llevaban en general en el mundo occidental. Por lo tanto, yo quisiera separar, primero, el tema del recato tiene que ver, como bien dijo Gachi, con un tema de ética en cuanto a la sexual, pero tiene también que ver con un tema de la privacidad del cuerpo. O sea, el cuerpo es algo que nos pertenece a nosotros como individuos. Hoy todos les enseñamos a nuestros niños, ¿sí?, que el cuerpo es mío y yo decido por él. Bueno, el judaísmo trae este mensaje de que el cuerpo es mío y no es un objeto de exhibición desde muy, muy temprano. O sea, que yo también creo que la deformación con la que nosotros en el siglo XXI miramos este discurso es que proyectamos nuestra visión a algo que fue escrito hace muchos, muchos siglos atrás, sin a lo mejor entender exactamente a qué se refiere. Y el recato no es un tema femenino únicamente. Los hombres también deben de ser recatados. Por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo, mi hijo no puede ir al colegio, y es un colegio de varones, con camiseta sin mangas. Porque no se considera, no porque es sensual el hombro del varón, sino porque no se considera la vestimenta adecuada en cuanto a la privacidad del cuerpo. Ahora, el tema de la sensualidad que tiene, digamos, sus orígenes también en el Talmud, ahí hay como un poco de mezcla, y es lo que hace la dificultad de separar este tema. Como bien lo mencionó Gachi, hay un versículo en la Torá que habla de no vestirá el hombre ropa de mujer, y la palabra que usa para la mujer es kli geber, y no usará
utensilio o objeto de hombre. Y es una gran pregunta si se está refiriendo a la ropa o si se está refiriendo, como muchos de los intérpretes lo interpretan, a las herramientas y sobre todo a las herramientas de guerra que usaba el hombre. No voy a entrar ahora en todo porque sería larguísimo, pero lo que sí quiero marcar es que el contexto con el que nosotros a veces leemos no es el contexto único posible de esa interpretación, sino que a lo largo de los siglos fuimos heredando ciertas interpretaciones. Por eso hoy venimos y preguntamos, ¿y el recato no tiene que ver también con épocas? ¿Es lo mismo el recato del siglo XVIII? No solo en la sociedad judía, en general, ¿sí? Al recato en el siglo XXI. Lo que hoy nosotros consideramos recatado, probablemente en la sociedad victoriana era una barbaridad, ¿ok? Lo mismo el tema de la ropa de hombre y la ropa de mujeres, ¿no? La falda escocesa, ¿es ropa de hombre o es ropa de mujer? O sea, hay un contexto histórico y geográfico al cual también tenemos que prestarle atención, ¿ok? Entonces, el tema es sumamente amplio como para poder definirlo en 2 palabras, pero como ustedes ven, por ejemplo, yo llevo la cabeza cubierta, y la obligación o la norma que habla de cubrirse la cabeza es un derivado de una norma establecida en la Torá que no tiene relación ninguna con el tema del recato en su fuente primaria. Que después, a lo largo de los siglos, en esa cebolla, ¿se acuerdan? Cada uno le fue agregando, algunos así y otros asá. Hay mujeres observantes que no se cubren la cabeza, no porque no les gusta, sino porque consideran que esa norma no deriva necesariamente del lugar de donde otras consideran que derivan, para decirlo así muy rápidamente. ¿Ok? Espero que haya servido para algo la aclaración. No, sí, bastante, y aquí también lo que estamos viendo es que dependiendo de las épocas, pero también de los grupos, diferentes grupos judíos hoy en día, es diferente la forma de interpretar este recato e incluso la ética sexual de alguna manera. Y de aquí pasamos a un tema un poco, no parecido, pero que también nos deja muchas dudas, y que es el matrimonio y el divorcio, ¿sí? Entonces aquí voy a juntar varias cosas. Primero, el matrimonio. En cuanto a nosotros hemos visto en grupos más observantes, lo que se llama el shidduch. El shidduch es lo que nosotros llamamos el matrimonio arreglado, ¿sí? Entonces, la pregunta es si los matrimonios arreglados uno tiene poder de elección en cuanto al matrimonio, o si hoy en la actualidad, ya un poco en el mundo moderno, ya no es el shidduch lo que prevalece, sino que el conocer a la pareja o que no los presenten. Y después hablaríamos del divorcio, que es también un tema bastante controversial, por la cuestión del hombre y la mujer, quién lo da. Entonces empecemos, si quieren contestar estas dos incluso juntas, la cuestión de los matrimonios arreglados y después del divorcio, ¿sí? Ahora comienza Ethel de nuevo. Bueno, tenemos 2 o 3 días. Pero no sé, vamos a alargar el tiempo acá, yo creo. Ok, del matrimonio arreglado voy a decir una cosa muy sencilla. En todas las sociedades tradicionales existen y existieron los matrimonios arreglados. Entonces, hay ciertos sectores del mundo judío donde aún existen matrimonios arreglados, y hay otros sectores en los que no. Los sectores donde existe matrimonio arreglado son minoritarios, no tiene nada que ver con el tema de la normatividad, ¿ok? Tiene que ver con temas de carácter sociológico. En las sociedades tradicionales son los padres aquellos que ven, ¿sí? Cuál sería el mejor o la mejor pareja para los novios que se tienden a casar a edades tempranas, ¿ok? Y que por la clase de vida que llevan no entran en contacto o en conocimiento con otras jóvenes como para poder hacer una elección libre. O sea, de verdad no tiene nada que ver con la observancia
por eso así lo paso súper rápido porque creo que no es un tema fundamental en cuanto, otra vez, al tema de la observancia. En el tema del divorcio, y acá tenemos que ir con muchísimo cuidado porque es un tema sumamente complicado, para poder desarrollarlo bien en tan poco tiempo. Vamos a decir así, yo voy a decir así por lo menos. En primer término, el judaísmo prevé el divorcio desde su nacimiento, cosa que lo distingue, ¿sí?, de, por ejemplo, del cristianismo. O sea, no hay ningún impedimento para el divorcio, lo cual hoy nos parece una cosa rara, pero para el momento histórico en el que estamos hablando es una revolución. O sea, que un vínculo pueda terminar, ¿ok? Eso es como primer lugar. En segundo lugar, sí, es verdad, la Torá le da al hombre cierta prerrogativa en cuanto a su capacidad de divorciar, por decirlo rápidamente, ¿ok? Esa prerrogativa en el mundo antiguo, que otra vez estamos hablando de un mundo poligámico, no nos olvidemos de eso, donde toda la figura matrimonial es completamente diferente, esa prerrogativa ha preocupado a los sabios y a los estudiosos, no en el siglo XXI, sino ya en el siglo II. O sea, que nosotros a lo largo de los siglos fuimos teniendo una serie de figuras jurídicas que fueron reduciendo, ¿se dice? Reduciendo, ¿sí? No sé cómo se dice, el poder, digamos, del hombre en cuanto a la posibilidad de que otorgue el divorcio. Aún así, sigue teniendo una cierta supremacía. ¿Por qué? Porque si hablamos de nuevo de la cebolla, nosotros podemos reinterpretar, nosotros podemos limitar, pero nosotros no podemos contradecir o borrar la ley toránica. Entonces, aquí entramos en temas muy delicados que tienen que ver también con quién ejecuta o quién aplica la norma, ¿sí? Y los temas estos, ¿por qué digo que son delicados? Porque la aplicación, otra vez, de las causales de divorcio, porque existen en el judaísmo causales de divorcio, tanto para los hombres como para las mujeres, dependen del tribunal en cuestión. O sea que a veces el problema, como digo yo, no es el judaísmo, sino los judíos. O sea, a veces el tema es más quién tiene el poder de aplicar la norma, y cuando hablamos de los tribunales rabínicos en la diáspora, donde carecen de fuerza legal, ¿sí?, entonces el problema es más complicado, porque si el hombre no quiere otorgar el divorcio, porque en el acto formal es el hombre el que lo otorga, el tribunal tiene muy pocas herramientas por las cuales, digamos, lograr que el hombre o hacer que el hombre otorgue ese divorcio. Junto a esto tenemos que decir otra cosa, y es que se han desarrollado en los últimos años, en las últimas 10 años, 15 años, 20 años, ciertos reglamentos y ciertas formas para tratar de impedir esa situación. O sea, para tratar de, por ejemplo, existen los contratos prematrimoniales de carácter alágico, o sea que la pareja puede firmar un contrato en el cual se establece que, llegado el caso que alguno de los dos quiera divorciarse, el otro no va a poner impedimentos, por ejemplo, ¿ok? Para evitar justamente esta prerrogativa que tiene el hombre. Yo suelo decir que lo difícil es convencer a los novios jóvenes que firmen esos contratos, porque cuando uno se casa pensando en el amor y no en la separación. Estamos tratando, y digo estamos porque digamos, hay todo un sector de mujeres que trabajan en esto, de lograr mecanismos que puedan controlar aún más el poder del hombre en ese sentido. Sí, hay que decirlo con todas las letras, hay una situación de disparejidad.
que a los ojos del siglo XXI y a la situación que la mujer se encuentra hoy, tenemos que buscarle una solución, y eso se está haciendo, se está trabajando, y yo creo que una de las cosas importantes de marcar es que las propias mujeres deben conocer que tienen la posibilidad de solicitar el divorcio. Hay muchas mujeres que todavía creen que no pueden pedir el divorcio, y eso no es real, ¿okay? O sea, que las propias mujeres desconocen muchas veces sus propios derechos, y dependiendo, aunque rabinos hablen, se preocupan o no se preocupan de enseñarles cuáles son sus propios derechos, ¿okay? Así, otra vez, súper escueto, porque este es un tema de los más complicados de la jurisprudencia judía. Muchas gracias, Gachi, por favor. La verdad que no hay nada que agregar, estuvo espectacular hasta lo que yo sé, además, capaz que sea lo mismo, no sé, porque ahí la experta en lo jurídico es la Etel, pero nosotros de nuestra comunidad sí ofrecemos a los novios una ketubá, o sea, un contrato matrimonial con lo que se llama una cláusula Lieberman, que es una cláusula en la cual en el momento de firmar la ketubá, de firmar el contrato matrimonial, el acta de matrimonio, queda depositado en el Beit Din, o sea, en el tribunal rabínico, un acta de divorcio, de modo que el hombre ya entregó el acta de divorcio al tribunal, antes de casarse, en el momento de casarse. Ahora, tiene razón Ethel, la gente, los cabros cuando se casan, por lo general no están pensando en divorciarse, pero lo que hay que explicar es que no es solamente por divorcio, el hecho de que el hombre es el que deba entregar a la mujer el acta de divorcio, genera problemas, por ejemplo, con incapacidades o con desapariciones o con enfermedades. O sea, una persona, un hombre que amoroso, divino y se aman, pero si él, no sé, Dios no lo permita, queda en estado vegetal o desaparece en la guerra y nunca se sabe si lo tomaron prisionero o si murió, no aparece el cadáver. Esta mujer queda, lo que se llama aguná, queda anclada a este hombre que no por maldad, sino por imposibilidad no le puede otorgar el divorcio. Entonces, estos arreglos prematrimoniales o la cláusula Lieberman son las herramientas del judaísmo actual, de hace unos, como dijo Ethel, hace un puñado de años, para solucionar este tema de problemas, que no necesariamente es por maldad del hombre. Claro, muy bien. Y justamente lo que tú acabas de decir, Gachi, me da pie para la semi-última pregunta, o casi última pregunta, que también es, va a llevar horas, pero espero la resuma lo más posible, y es un poco la modernidad y la mujer judía, por supuesto, que es a la que nosotros nos estamos dedicando en este momento. Es decir, sabemos que a partir de la modernidad, lo que se llama out of the ghetto, hubo la salida del gueto, y la mujer se emancipó. Bueno, se emancipó en general también el hombre, sino ¿sí? El hombre pasó a ser el centro, el hombre en su sentido de humanidad, no de hombre masculino. El ser humano. Sí, el ser humano. Y entonces, ¿qué pasó con la mujer en esos momentos? ¿Cuál es el escenario de la mujer dentro de este mundo moderno? Es decir, justamente ustedes dos se han enfatizado mucho son los cambios que han habido, aunque sean pequeños, pero han habido, dentro del judaísmo, cuando antes de la salida del gueto, por así llamarlo, el mundo privado era el de la mujer y el mundo público era el del hombre. Y esto haciendo énfasis no solo en el judaísmo, sino en el mundo general. Entonces, ¿cómo ven hoy a la mujer moderna dentro del escenario del judaísmo, por supuesto? Ahora, Gachi, sigues tú. A ver, yendo a la primera pregunta y mezclando con la cebolla, yo creo que, a ver, si el judaísmo es una normativa y te da una manera de vivir, y si esto es una cebolla, y si el judaísmo parte hace 4000 años, y somos una cultura tremendamente antigua, pero tremendamente evolutiva, pues si no estaríamos en los museos junto con los sumerios,
ya somos contemporáneos de los sumerios están en los museos, los judíos estamos acá. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de seguir siempre evolucionando, adaptando y dando mensajes existenciales imprescindibles. Por eso estamos. Si la normativa, la intención de la normativa al ser un mundo mejor, la intención es tener una sociedad armónica con individuos felices. Y la felicidad del individuo era distinta en un momento o en otro. Hace 2000 años, muchas mujeres se realizaban en la casa y la familia y la sociedad y el mundo esperaba que la mujer tuviera hijos y y se ocupara de lo doméstico y que el hombre saliera. Y eso estaba establecido en las sociedades donde nos movemos. No es, oh, qué terrible machismo. No, era lo que había, así funcionaba la sociedad. Con esta evolución, no nos olvidemos que la apertura de los guetos coincide con la Revolución Francesa. O sea, los guetos se abren por la Revolución Francesa. La Revolución Francesa dice igualdad, libertad y fraternidad, y se demora como 3, 4, 5 años en decidir si los judíos calificamos para ser iguales, fraternos y libres. Finalmente dicen, bueno, ya, ok, ya, pobre gente, son seres humanos, dale, vamos. Y ahí nos dicen a nosotros, el mundo de la Europa cristiana, nos dicen, ustedes también pueden ser iguales, libres y fraternos. Y esto es una revolución a todo nivel. Esto, si lo agregamos con toda esta evolución del feminismo, del rol de la mujer que parte con los locos años 20, ya con la píldora anticonceptiva y con todo eso que ya todos lo sabemos, la mujer judía también, al ser el judaísmo una cosa tan evolutiva, constantemente ajustándose a la realidad y al contexto social en el que se mueve, la mujer judía también dice, wow, y yo puedo entrar a la universidad, y puedo ser médico, puedo ser abogado, puedo ser, ¿entienden? Entonces, de ahí, de vuelta, en algunos grupos esto se traba un poco, porque les cuesta aceptar que la mujer pueda compartir lo doméstico con lo externo. Cuesta para los hombres aceptar que deben compartir lo externo con lo doméstico, que esa es, para mi gusto, es la gran traba del feminismo actual en general. Yo creo que la igualdad de género solamente, estoy hablando no del judaísmo en general, solo se va a dar cuando los hombres sean capaces de resignar un poco de su ámbito público para involucrarse en lo doméstico. Porque si no, las mujeres seguimos 100% doméstico y 100% externo, entonces tenemos doble pega con un sueldo. ¿Ya? Entonces no es ningún negocio. Dentro del judaísmo, yo creo que la mujer anda buscando los mismos espacios de libertad, y ojo, digo de libertad, no digo de poder. No hablo de espacios de poder, hablo de espacios de libertad. Yo creo que la mujer judía anda buscando los mismos espacios de libertad que la mujer en general. Hay mujeres, hablando en general, ¿sí? Nunca logré, y no sé si hay tantos estudios, si la mujer que vive detrás de una burka de verdad siente que ese es su lugar en el mundo o se siente oprimida y encerrada dentro de una burka. Pero me parece que si una mujer está detrás de la burka o de cualquier otra burka simbólica o real y se siente realizada y feliz atendiendo a sus hijos y a su marido y a su casa, y si está feliz con eso, bien. Si la gracia es aportar, y si tú aportas desde ahí, ¿por qué no? Siempre que podamos aceptar también lo otro, de la mujer que quiera desarrollarse profesionalmente. Yo creo que acá nosotras las dos nos hemos desarrollado profesionalmente y hay muchísimas, o sea, muchísimas mujeres judías, raigalmente judías, observantes, comprometidas,
que son mujeres empoderadas y que trabajan y que se desarrollan y que desarrollar todo su ser desde lo genérico y desde lo profesional y desde los roles familiares y todo. Hay mucha diversidad, gracias a Dios, en el pueblo judío. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Ethel? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Vamos a agarrar la Revolución Francesa. Miren qué cosa paradójica, ¿no? En 1789 se da lo que todos sabemos que es la Declaración de Igualdad de Derechos del Hombre. Del hombre, hombre, del hombre masculino, ¿ok? Y a veces nos olvidamos de ese pequeño detalle. Las mujeres reciben en Francia el derecho a voto en 1945, a finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué traigo este dato? Porque a veces cuando hablamos del judaísmo perdemos un poco la perspectiva y las proporciones históricas. Porque si una cultura como la francesa, moderna, liberal, democrática, etcétera, 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 primero, como bien dijo Gachi, los judíos recibimos emancipación 3 años o 2 o 3 años después, si no me equivoco, en el 91, ¿ok? Después de que Napoleón interviene, bla, 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 bla. Las mujeres en Francia reciben el derecho a voto en 1945. Por lo tanto, el tema de la emancipación de la mujer no es un tema judío, ¿ok? Y creo que esto es importante marcarlo. Dentro del ámbito judío también hay, pero no fue históricamente un tema judío. Yo diría al revés, y como dijo Gachi, el judaísmo tiene un telos, tiene un objetivo, tiene una razón, yo diría una razón de ser, que es la corrección del mundo, traer la santidad al mundo, llamémoslo como querramos, ¿ok? Crear una sociedad mejor. Si lo vemos desde esa perspectiva, la inclusión de la mujer hoy no es una cuestión de cosmética, sino que es una cuestión de reivindicación de justicia social. Entonces, mirado desde ese lugar, el tema de la inclusión de la mujer es uno de los temas fundamentales del siglo XXI. ¿Y por qué del siglo XXI? Porque este es el siglo, ¿sí? Es el siglo de la mujer en todo sentido. Y cuando nosotros hablamos de la apertura o de esto, de salir, digamos, del adentro para incluirnos en el afuera, es verdad que ahora somos médicas o abogadas o astronautas o podemos ser lo que querramos, pero esto tampoco empezó hace tanto, ¿sí? Esto también tiene menos de 100 años de historia. Entonces yo creo que el gran desafío desde lo judío es la inclusión de la mujer en el ámbito del diálogo judaico. O sea, para poder hablar judío, digamos, hay que poder saber, hay que poder estudiar, hay que poder conocer. Entonces, parte de la paradoja que vivió la mujer durante la modernidad y que ahora en la posmodernidad de alguna manera se está corrigiendo, es que yo puedo ser médica, puedo ser abogada, puedo ser astronauta, pero no puedo estudiar la Guemará. Opa, ¿okay? Ahí hay una disonancia. En esa disonancia es donde las mujeres judías observantes comienzan hace, yo qué sé, 50 años, ¿okay? A trabajar muy duro y logran no un cambio pequeño, Debbie, sino a mi criterio una revolución. O sea, la revolución que nosotros tenemos en el ámbito del estudio de alto nivel de las mujeres, las abogadas rabínicas, las rabinas, dentro de todas las corrientes del judaísmo, hay una efervescencia femenina, la posibilidad de estudiar Guemará, las yeshivot de mujeres, ¿ok? Que son cosas que eran impensables, las asesoras halágicas, eran cosas impensables, ya no digo hace 50 años atrás, hace 20 años atrás. Entonces, son cambios muy importantes que es verdad, no acontecen en todos los sectores de la observancia,
pero nunca en nuestro pueblo todo aconteció en todos los sectores. Entonces, hay hoy un espectro súper amplio de posibilidades dentro del ámbito de la observancia judía. Mucho de eso, lamentablemente a mi gusto, y ahora sí hablo desde afuera, no llegó a Latinoamérica. Y es parte de lo que a mí me duele, en el sentido de un judaísmo a veces muy estereotipado por no tener esa posibilidad de apertura. Y actividades como esta obviamente permiten un intercambio más amplio y creo que es importante, porque aquí el tema tiene que ver, si dije antes, con la inclusión de la mujer, pero la inclusión de la mujer no es un tema de mujeres. La inclusión de la mujer es un tema de hombres y mujeres en el siglo XXI. Es un tema que tenemos que hacer juntos, es ampliar, ¿sí? Es ampliar el espectro, es incluir en el diálogo a la mujer y es hacerlo no solo por la dignidad de la mujer, es hacerlo por la dignidad de todos. Porque cuando un hombre le niega el divorcio a una mujer, el problema es también la dignidad de ese hombre, por ejemplo, que se ve a sí mismo, ¿sí?, como fuente de poder, que ve a la mujer no como un sujeto, sino como un objeto, etcétera, etcétera. Podríamos otra vez volver a abrir toda la conversación. Pero creo que es muy, muy importante esta observación de que Rachi habló de que no es la búsqueda del poder, sino la búsqueda de la libertad, y yo hablo de que es la búsqueda de la inclusión, la equidad, y yo diría que la igualdad de posibilidades en cuanto a participar del diálogo creativo judío, que solo puede hacerse a partir del conocimiento. Por lo tanto, lo más importante es que la mujer pueda acceder al conocimiento para poder ocupar ese lugar. Hasta aquí. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que vamos a tener que hacer un Zoom otro día porque esto es maravilloso. Pero bueno, miren, nosotros lo que quiero agregar a lo último que ustedes dijeron es que nosotros como pueblo judío no vivimos en soledad. Y esta lucha de la mujer por la igualdad, la equidad, de la libertad, es de la mujer en el sentido amplio, y nosotras como judías en lo particular, pero es una cuestión de humanidad, ¿sí? Esta lucha por la igualdad en la mujer. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer ahora es entrar ya a las preguntas del público. La modalidad que vamos a hacer ahora para que no se alargue esto, es de que le voy a preguntar a una de ustedes, ¿sí? La pregunta y después a otra. ¿Les parece? Es decir, que cada una de ustedes responda solo a una pregunta y no una pregunta a las dos. Entonces voy a empezar con Gachi. Son preguntas del público, ¿sí? A ver si se entiende esta pregunta. Dicen, ¿ven un peligro de la seducción que tienen la juventud las redes sociales y el alejamiento de la fe? Y por otro lado, paradójicamente, hay una vuelta de la juventud a la religiosidad. ¿Sí se entendió la pregunta? Yo lo que creo que hace es, por un lado, el peligro de las redes sociales, la seducción de las redes sociales y salir de la fe, y por otro lado, este movimiento que está viendo justamente contrario, de volver a la fe, de lo que en hebreo conocemos como Hazara Betshuvah. Es decir, como están los dos mundos, ¿sí? Si se contradicen entre ellos o así. Yo sé que es una gran pregunta, pero brevemente. También es para un seminario. Totalmente. Sí. A ver, yo creo que la sociedad, la juventud porque es más permeable, sí, pero la sociedad en general, estamos como tironeados porque por un lado está el tirón hacia lo laico, lo integrado, lo moderno, y por otro lado hacia lo religioso, hacia lo arraigal. Personalmente yo creo que lo he estudiado en distintas fuentes, hay un proceso sociológico general de la posmodernidad, que nos dice, por un lado, somos una sola humanidad, él imagina de John Lennon,
imagina un mundo sin fronteras, sin guerras, y nos vendían que un mundo sin fronteras y sin individualidades iba a ser un mundo de paz. Y de repente nos dimos cuenta que no, nos dimos cuenta de que esta globalización tan brutal que hubo generó un batacazo de gente, no, pará, ¿quién soy? Y cuando buscan quién soy, tratan de buscar sus raíces. Y eso es lo que genera movimientos fundamentalistas en todas las culturas. Hay fundamentalismo judío, islámico y cristiano. Y probablemente otras culturas que no conocemos tanto. Entonces hay una tendencia a los extremos, hay una consagración de los extremos, donde tú o no eres nada para que todos seamos la misma nada, o eres tú y no compartes nada con nadie. Y como dijimos que el judaísmo con la cebolla, que ya me compré el tema de la cebolla para mis clases, como dijimos, el judaísmo siempre fue adaptándose y siempre fue ajustándose a lo del mundo. Por lo tanto, esta consagración de los extremos también nos afecta a nosotros como judíos. Y también tenemos gente que dice, no, nada que ver, y otro que dice, no, ustedes, nada que ver, mi judaísmo es el único y tu judaísmo no vale. Es lo mismo que pasa con los Amish, con los Opus Dei, con los fundamentalistas islámicos, con nada, no estoy metiendo nada todo en el mismo saco, digo que hay gente que trata de recuperar su esencia, algunos de manera violenta, Dios no lo quiera, otros de una manera más intelectual, pero los judíos no estamos fuera de eso. En los judíos, en el judaísmo también hay eso, y me parece que un camino interesante que podemos proponer, y que proponemos, y de hecho estoy convencida que con Ethel coincidimos, es un judaísmo que sea de observancia, pero de una observancia moderna. Esta cosa de que los dos son excluyentes mutuamente, no tiene por qué ser. Tú puedes ser raigal y también ser moderno. Fantástico, muy, sí, así debe de ser, es decir, no irse a los extremos. Pregunta para Ethel, es así, sí, prepárate. Dentro de la equidad de la que han estado hablando, ¿cómo ve la participación de la mujer en la liturgia? Es decir, subir a la Torá, Talit, y voy a mezclar otra pregunta acá, si hay rabinas dentro del judaísmo. Lo pongo como parte de la liturgia, ¿sí? Así ya juntamos dos preguntas. Sí. Dos preguntas que no están relacionadas porque el rabino no es un cargo litúrgico. Okay. Y creo que eso es muy importante aclararlo, porque a veces tenemos un poco de formación en esto. El rabino como figura en el judaísmo, el papel fundamental que tiene es el de ser guía, maestro y posek, y aquel que, digamos, enseña la ley y falla la ley. O sea que uno puede traerle un caso, digamos, y él dirime el caso. Por lo tanto, no necesariamente tiene una función litúrgica. Ahora, dentro del judaísmo, otra vez, tenemos, yo no quiero entrar ahora en los detalles, pero digamos, tenemos muchas corrientes, tenemos muchas maneras de observancia, y hay en algunas áreas o en algunas corrientes donde el cargo del rabino tiene más aspectos litúrgicos que en otras. Pero en principio, cualquier hombre, varón mayor de 13 años, puede hacerse cargo de la liturgia y del ceremonial y no necesita ser un rabino, sino simplemente alguien que sabe hacerlo. Y ahí me engancho con la pregunta, en lugar que tiene que ver con la liturgia y lo ceremonial en cuanto a la mujer. Y aquí también habría que hacer una diferenciación entre el área del ceremonial sinagogal, digamos, o el ritual sinagogal, y lo que tiene que ver con los rituales o las ceremonias rituales que se realizan en el hogar, que también hay de eso. Entonces, que son dos mundos un poco diferentes. Dentro del ámbito sinagogal
aún es yo lo llamo una asignatura pendiente. O sea, en el ámbito de la observancia, es tal vez, en hebreo decimos, la nuez más dura de partir, ¿sí? O sea, es un tema sobre el que se trabaja, sobre el que se está tratando de hacer cambios, pero otra vez, no es un área sencilla. Sin embargo, hay hoy en día ciertas corrientes, ciertos movimientos, incluso dentro de la observancia moderna, que traen, por ejemplo, el tema de una mayor participación de la mujer en las partes de la ceremonia sinagogal o del ritual sinagogal o del culto, en las que teóricamente no hay impedimento. ¿Ok? Que otra vez no puedo entrar en todos los detalles, pero hay ciertos lugares del ritual en los cuales no hay impedimento normativo estricto para que la mujer lo pueda realizar públicamente. Por lo tanto, hay hoy voces y hay ya algunas sinagogas también que ya están trabajando en ese sentido. Por lo tanto, también en ese área, aunque vamos más despacio que en otras, también hay una serie de cambios importantes. Ahora, los cambios tienen que ver también con entender que no todas ni todos queremos lo mismo. Y eso es importante, porque aquello que puede ser importante para mí, por ejemplo, en mi búsqueda de mi espacio sinagogal, no necesariamente es lo mismo para otra mujer, incluso dentro del mismo ámbito de observancia. Por lo tanto, en esto hay que ir con bastante cuidado en el sentido de respetar las particularidades, porque no siempre es lo que una piensa, lo que todas las mujeres quieren, ¿sí? Y yo creo que el tema tiene que ver, Gachi hablaba antes del tema de la felicidad, si la persona se siente feliz, realizada. Yo creo que hay como una búsqueda de sentido atrás de las cosas. O sea, una de las cosas que caracteriza tal vez al momento que estamos viviendo y a la generación más joven, es un poco una vuelta a la búsqueda del sentido de las cosas, porque bueno, hemos recibido un sacudón, la pandemia no hemos hablado de ella, pero también es un sacudón que nos permite hacer un stop y poder mirar ciertas cosas desde otras perspectivas. ¿Qué pasa cuando durante 3 meses uno hace las ceremonias y los rituales en la casa? Bueno, la dinámica es totalmente diferente. O sea, yo estoy rezando en casa con mi marido y con mi hijo. Es una situación muy diferente a la situación sinagogal. ¿Cómo se maneja esto? ¿Y qué es lo que de esta experiencia vital que hoy estamos teniendo vamos a llevarnos con nosotros de aquí a unos meses? No es el tema de hoy, pero es importante marcarlo, porque la sinagoga, ya lo decía el Rav Soloveitchik, es la casa del hombre, no es la casa de Dios. O sea, la sinagoga es la casa donde el hombre va a servir a Dios. Entonces, si es la casa del hombre, en el siglo XXI es la casa del hombre y de la mujer. Y tenemos que ver cómo lo hacemos de tal manera que, por un lado, seamos respetuosos de la normatividad y al mismo tiempo respetuosos de aquellos grupos que quieren otra cosa. Y bueno, vamos con pie de plomo, pero yo creo que vamos. Y hay quien dice que una vez que pones el pie en la puerta no se vuelve a cerrar. Bueno, hay un poquito de eso, ¿ok? Así que yo en ese sentido soy muy optimista. Muchas gracias. Miren, voy a hacer la última pregunta y la primera que levante la mano la va a contestar. Ahora sí vamos a hacer preguntan, todas son preguntas hechas o por Zoom o por Facebook. Preguntan así, espérenme un segundo, acá está. ¿Cuál es la postura respecto a las mujeres conversas? ¿Quién da más? Eso, por favor. Pero tendrías que haber puesto un botón, pero no, cierto.
La pregunta ¿por qué salté? Porque la pregunta me subleva. ¿Por qué me subleva? Porque no existe tal cosa. O sea, la mujer o el hombre que se han convertido son parte del pueblo judío. Punto. O sea, cuando uno pregunta cuál es la postura, ya está como presuponiendo que hay un problema. Entonces, el judaísmo no es proselitista, pero siempre aceptó la conversión. Y acabamos de salir de Shavuot con Ruth, que es el mejor ejemplo. Hay, sí, tampoco voy a ser ciega, problemas a veces, otra vez, de carácter sociológico. Y es de si la persona que viene de fuera es aceptada o no por el grupo. El grupo en el sentido social no tiene nada que ver con la normatividad judía, y eso creo que es importante aclararlo. La Torá, de manera permanente y constante, nos habla del respeto, no solo el respeto, el amor, de Ahavta et Hager, el amor al extraño y sobre todo el amor al extraño que se incorpora a nuestras filas, que pasa a ser uno más del pueblo. Por eso el término converso no me va, porque o es judío o no lo es. Si ya se convirtió, ya es judío, se terminó. Así de fácil, para mí por lo menos. Bueno, muchísimas gracias. Realmente nos pasamos del tiempo, lo cual nos da lo mismo, porque hubo mucha gente con muchas inquietudes, y eso es lo más importante, que estoy seguro que ustedes pudieron resolverles, pero también lo importante es que aquí van a haber muchas más preguntas, pero eso es parte del judaísmo, que tengamos más preguntas que respuestas. Así es. Así no nos aburrimos. Les agradecemos muchísimo de parte del Museo Interactivo Judío. Como dije, creo que vamos a tener que hacer en julio o agosto otro Zoom con ustedes para seguir la segunda parte. Así que les agradecemos muchísimo nuevamente a Ethel y a Agachi. Estuvo sumamente interesante, entretenida, cool. No sé cómo vamos a salir de la pandemia, pero cultos vamos a salir todos, eso se los aseguro. ¿Sí? Lo vamos a lograr. Así que bueno, y por favor sigamos todos poniendo nuestro granito de arena para que la mujer tenga igualdad. Muchas gracias.